oportunidad que nuevamente nos da, Señor, de poder estar aquí en este lugar, con el propósito, Señor, de meditar en tu escritura, en tu palabra, Señor. Te rogamos nos guíes a través de ella, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos entender, comprender y sobre todo aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes, trae con bien a todos aquellos que vienen hacia este lugar, Señor, para que juntos podamos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y continuamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Y vamos a leer ese pasaje para tenerlo en mente y continuar donde nos quedamos la semana antepasada. Dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 11, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Pues es el pasaje que tenemos aquí enfrente, cual ya comenzamos a estudiar, y ya vimos que este pasaje nos habla Pablo aquí de la resurrección, porque algunos en la iglesia en Corinto estaban dudando de la resurrección, no de la resurrección de Jesucristo, sino de la resurrección de sus cuerpos, ¿sí? Porque como hemos dicho, la iglesia en Corinto era evidencia de la resurrección porque ellos habían creído en el Cristo resucitado. Nadie puede ser creyente si no cree en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ellos creían en la resurrección de Jesucristo, pero no creían en la resurrección de sus propios cuerpos. Así es de que eso es lo que el apóstol Pablo aquí ocupa todo este capítulo para explicar todo acerca de la resurrección. Y pues por ello tenemos aquí este gran mensaje que nos muestra todo lo referente a la resurrección. Y ya vimos que nos presenta 5 testimonios acerca de la resurrección en estos 11 versículos. El primero es el testimonio de la iglesia. El hecho de que la iglesia en Corinto era la iglesia y los hermanos estaban allí era en sí misma un testimonio. Porque ¿quién más podría haber cambiado a los corintios? ¿Sí? Si eran muchos de ellos homosexuales, adúlteros, fornicarios, de todo había ahí, y cómo Dios los había transformado, ¿sí? Así que ellos eran evidencia de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? La propia iglesia, y hasta el día de hoy, ¿sí?
ya más de 2000 años, todavía estamos aquí. ¿Por qué? Porque creemos, hemos confiado en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la resurrección de Jesucristo, que Jesús está ¿qué? Vivo. ¿Sí? Y nosotros, la iglesia, somos una evidencia de la resurrección de Jesucristo. La segunda evidencia que vimos es el testimonio de las Escrituras, donde Pablo nos dice en los versículos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Aquí lo repite 2 veces el apóstol Pablo, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Y las Escrituras a las que se está refiriendo Pablo es, ¿a cuáles? Al Antiguo Testamento. ¿Sí? La iglesia de Corinto no tenía no tenía el Nuevo Testamento, aún no se había escrito, así que ellos siempre se referían al Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que Pablo presenta como testimonio a la resurrección de Jesucristo, el testimonio de las Escrituras. El Antiguo Testamento en varias partes hablaba de Cristo resucitado. ¿Sí? Inclusive el Señor Jesús, cuando se reveló a los que iban camino a Emaús, ¿sí? Allá en Lucas 24:25 les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Así que estaba en el Antiguo Testamento, estaba en las Escrituras, así que Pablo presenta como evidencia el testimonio de las Escrituras. ¿Sí? Y una tercera evidencia de la resurrección de Jesucristo, pues la tenemos el testimonio de los testigos, el testimonio de los testigos oculares. De los testigos oculares. Versículos del 5 al 7 dicen, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que a lo largo de toda la historia, el testimonio de testigos oculares responsables y sinceros ha sido considerado una de las formas más confiables de evidencia en un tribunal de justicia. Los testigos oculares juegan un papel muy importante en cualquier caso judicial. ¿Sí? Así que la tercera evidencia que Pablo aporta de la resurrección de Cristo es precisamente en esa forma de testigos oculares. Y nos presenta primero, hablando aquí, la aparición de Jesús a Pedro. Y pues es muy significativo que Pablo dice que Jesús apareció a los que le vieron después de la resurrección.
pero no fue hasta que Él se les reveló su identidad, que lo reconocieron, ¿sí? Él se apareció a ellos, pero no lo conocían hasta que Él se les reveló, ¿sí? Así que, como le aconteció a María Magdalena, ahí en Juan 20:14, a los dos discípulos que iban camino a Emaús, que no reconocieron a Jesús hasta al último que ya les dijo, ¿sí? Y a los discípulos que estaban reunidos en la tarde del día de la resurrección, allá en Juan 20:19, que también no le reconocían. Así que los relatos de los evangelios, pues, hablan de manera consecuente de esas apariciones o manifestaciones de Jesús después de su resurrección, como en Mateo 28:9, Marcos 16:9, 12, 14, Marcos 16, 12 y 14, Lucas 24, 31 al 39 y Juan 21, 1. Y pues fue reconocido solamente por aquellos que Él decidió revelarse, a quien Él decidió revelarse. Y no hay constancia de que se manifestara a otros que no fueran sus discípulos. ¿Sí? Solamente durante 40 días, desde su resurrección hasta su ascensión, se le apareció solamente a sus discípulos. Como sabemos, uno de los requerimientos para ser apóstol era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Haber visto a Cristo, ¿qué? Resucitado, ¿sí? Y el primer apóstol a quien se le apareció fue ¿a quién? A Cefas, o a Pedro, ¿sí? Y aunque no se nos da la hora o la ocasión exactos de dicha aparición, solo sabemos que fue un poco después de su aparición a María y antes de su aparición a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Ahora, no se nos dice por qué el Señor apareció primero a Pedro o por qué fue en forma separada, pero es posible que fuera a causa del gran remordimiento de Pedro, de haberlo negado, ¿sí? Y también pues debido al papel como líder entre los apóstoles, porque Pedro pues fue el líder de los apóstoles en la iglesia primitiva hasta el concilio de Jerusalén. Así que cuando Jesús vino primero a Pedro, pues también Jesús hace hincapié en su gracia, ¿sí? Porque pues Jesús sabía cómo se estaba sintiendo Pedro, ¿sí? Pedro sabía que él había abandonado a su Señor, pero el Señor no le había abandonado a él. Así que vino primeramente a él. Y no vino a Pedro porque se lo mereciera, sino porque necesitaba verlo, ¿sí? Pedro fue el portavoz del Señor en Pentecostés y fue una figura clave en la expansión de la iglesia durante varios años. Y por lo tanto, pues fue uno de los principales testigos de la resurrección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por eso la Iglesia Católica la tienen a Pedro, ¿verdad? Sería por eso también. Amén. Un versículo que malinterpreta, donde dice que Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es por eso. no falta de la piedra, pero no. Sí.
pero es un pasaje mal interpretado. Bueno, después de que se le apareció a Pedro, también se le apareció a los 12. Nos dice que luego Jesús se apareció a los 12. Bueno, aunque ya eran 11, pero todavía se les llamaba los 12, ¿sí? Aunque ya nomás eran 11, todos modos tenían el nombre, o se les refería a ellos como los 12 discípulos, ¿sí? Porque sabemos la tragedia de Judas, ¿verdad? Así que en Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y en Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y pues los demás apóstoles necesitaban ver a Jesús resucitado, ya que ellos fueron los que pusieron el cimiento de la fundación de la iglesia, ¿sí? Y pues desde entonces es el principio, ese principio se basó en sus creencias y prácticas, en sus enseñanzas, porque ellos enseñaban la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Así que el Señor, o todos los hombres que el Señor usó para establecer su iglesia en la tierra, todos ellos le vieron en su cuerpo resucitado. Fueron testigos capaces, sinceros y confiables del evento más importante de la historia. Así que por eso se apareció a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Y después nos dice Pablo que se apareció a los 500 o a más de 500. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que la calidad de testigos específicos está representada por los 12 apóstoles o por los apóstoles, todos los cuales pues eran bien conocidos por nombre y los podían buscar y preguntar, les podían preguntar con facilidad. Pero la cantidad ahora de testigos pues la podemos ver en los 500 hermanos que vinieron al Cristo resucitado a la vez. Y aunque la Escritura no nos dice, no nos indica quiénes fueron todas esas personas o dónde se les apareció Jesús, pero sin duda, pues también eran bien conocidos en la naciente iglesia, y junto con los 12 les pudieron preguntar con frecuencia o les podían preguntar con frecuencia acerca de su experiencia de haber visto al Señor resucitado. Y aún en el tiempo en que Pablo escribía esta carta, que fue más de 2 décadas después, la mayoría de los testigos, dice Pablo, todavía vivía, dice, de los cuales muchos viven aún. Y agrega también, y otros ya duermen, es decir, que ya habían fallecido. Así que 500 testigos vieron a Jesús vivo al mismo tiempo, a la misma hora y en el mismo lugar después de su resurrección. Así que eso es parte de los testigos oculares, que fue primeramente a Pedro, después a quién. ¿Quién nos dice ahí? Después a los 12.
Después, a los 500. Y después nos dice Pablo, en los versículos 17 y 18, que se le apareció ¿a quién? Jacobo. Marcos 3, 17 y 18 nos dice eso. Ahora, no se nos dice aquí a qué Jacobo se le apareció Jesús. Dos de los apóstoles se llamaban Jacobo, uno el hijo de Zebedeo y el otro el hijo de Alfeo, ¿verdad? Se llamaban Jacobo. Sin embargo, también el hermano de Jesús se llamaba ¿qué? Jacobo, y lo conocíamos por ¿quién? Santiago, ¿sí? Y Santiago o Jacobo fue un dirigente clave en la iglesia de Jerusalén, según nos cuenta Lucas en Hechos 15, 13 al 21. Y como sabemos, Santiago originalmente era incrédulo, ¿sí? Al igual que sus hermanos, porque al principio no creyó que Jesús fuera el Mesías. Nos dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero ahora este miembro de la propia familia de Jesús, que durante varios años no reconoció a Jesús como el Cristo, era un testigo poderoso y convincente de su resurrección. Y quizás como le sucedió a Pablo, la experiencia que Jacobo tuvo al ver a su medio hermano resucitado, fue lo que lo hizo creer, ¿verdad? Y fue lo que finalmente llevó a Jacobo a la fe salvadora. Así que, en cualquier caso, el testimonio convincente de un miembro de la familia que antes se mostró incrédulo, pues fue añadido al de los apóstoles y al de los 500. Y durante esos 40 días, que nos dice Lucas allá en Hechos 1:3, entre su resurrección y ascensión, Jesús se apareció a todos los apóstoles en varias ocasiones que no se especifican. Así que tenemos ahí un testigo más, Jacobo. Y después tenemos otro testigo, un testigo especial, ¿verdad? ¿Quién fue ese testigo especial? Tenemos a Pablo, o más bien Saulo, porque todavía se llamaba Saulo. Dice en los versículos 8 al 10, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que estos fueron los testigos oculares. Vamos a poner aquí. Pero Pablo entra en la evidencia, en el testimonio
de un testigo especial. Que es Saulo o Paulo, ¿no? Pablo. Que es el cuarto testimonio que presenta Pablo de la evidencia de la resurrección. Ahora, como sabemos, Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles, todos los cuales habían sido discípulos de Jesús durante su ministerio terrenal. Tampoco Pablo estuvo entre los 500 creyentes que habían visto al Cristo resucitado. Por el contrario, había sido durante muchos años un incrédulo y era el principal perseguidor de la iglesia. Así que fue, sin embargo, el último de todos que pudo ver al Cristo resucitado. Y pues la aparición del Señor a Pablo, sucedió no solo después de la resurrección, sino después de la ascensión, haciendo que el testimonio de Pablo fuera todavía más singular. Y no ocurrió tampoco durante los 40 días en los que se apareció a todos los demás, sino varios años más tarde. Todos los otros a los que Cristo apareció eran creyentes, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, que no se registra que Jesús haya aparecido a alguien que no haya sido su discípulo. Así que todos los otros a los que Cristo apareció eran creyentes, excepto también, como mencionamos, a su hermano Jacob, que también tal vez no era creyente, pero cuando vio a Jesús resucitado, entonces creyó. Pero Pablo era un incrédulo violento y lleno de odio cuando el Señor se manifestó a él en el camino a Damasco. Y su historia de esa aparición la encontramos allá en Hechos 9, del 1 al 8. Y no solamente esa vez se le apareció Jesús a Pablo, sino que hubo otras apariciones, como en Hechos 18, 9 al 10, Hechos 23, 11, y segunda de Corintios 12, del 1 al 7. Y nos dice Pablo que Jesús se le apareció como a un abortivo. Y abortivo, la palabra abortivo se refiere por lo común a un aborto o nacimiento prematuro, una vida incapaz de valerse por sí misma, ¿sí? Porque alguien que nace antes de tiempo, pues todavía tienen que ponerlo en una incubadora, ¿sí? Así que en el sentido de la figura que usa Pablo, el término podría indicar total imposibilidad para la vida sin intervención divina y transmite la idea de que nació sin esperanza de encontrarse con Cristo. Pero también el uso del término en el sentido de un nacimiento a destiempo, demasiado pronto, demasiado temprano, pues parece encajar mejor en el pensamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque llegó demasiado tarde para haber sido uno de los 12. Y al conllevar la idea de informe, muerto e inútil, se usaba también el término como una expresión de burla, ¿sí? Así que antes de su conversión, que coincidió con su visión del Señor resucitado, Pablo estaba espiritualmente todavía sin forma, podría decir, ¿no? Todavía no se formaba, muerto e inútil como una persona para ser despreciada por Dios.
Incluso cuando nació espiritualmente no era el mejor momento, ¿sí? Pues Cristo ya había ascendido, así que ¿cómo podía ser un apóstol? Bueno, no obstante, debido al especial propósito divino, dice Pablo, me apareció a mí, dice Pablo, me apareció a mí. Y aunque Pablo nunca dudó de su apostolado y nunca vaciló en usar la autoridad que esa posición conllevaba, Pablo nunca cesó de maravillarse de que de todas las personas, Cristo le hubiera llamado a él para ese ministerio tan elevado. O sea, Pablo siempre vivió con ese sentir de cómo es posible que Jesús me haya escogido a mí. ¿Sí? Siempre llevaba eso en mente, siempre tenía eso presente. Así que Pablo no solo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, como dice aquí, sino pensaba que no era digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero Pablo experimentó ese amor de Jesús, la gracia de Jesús, de que a pesar de lo que Pablo hizo en contra de la iglesia, Jesús lo perdonó, Jesús le mostró amor y misericordia. Pablo sabía que estaba perdonado de todos sus pecados y pues no se encontraba plagado de sentimientos de culpa por lo que había hecho en contra del pueblo de Dios, pero fue algo que Pablo nunca pudo olvidar, ¿verdad? Cómo había sido perdonado. Y por eso se recordaba continuamente a sí mismo que fue por la gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él nunca se atribuyó a algún mérito de su salvación, sino que él siempre daba testimonio de que fue por la gracia de Dios. Fue solamente por la gracia de Dios que él era lo que él era. ¿Sí? Porque pues él pensaba que no se merecía para nada el perdón de Dios, y ese pues era un constante recordatorio de cuán generoso Jesús había sido para él, ¿sí? Cómo le había mostrado su gracia y amor. Y también es posible que el recuerdo de Pablo de haber perseguido a la iglesia de Dios fuera una poderosa motivación para estar tan determinado a que su gracia que su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, ese recordar de que había perseguido a la iglesia, pues para Pablo era una motivación para estar más determinado en avanzar la obra de Dios, ¿sí? Por eso nos dice que él fue el que trabajó más arduamente, ¿sí? Pero no él, sino todo eso fue por la gracia de Dios, porque tampoco se atribuía que él hubiera hecho todo lo que hizo por su propio esfuerzo, ¿sí? Y podemos comparar ese testimonio con 1 Timoteo 1:12, fíjense lo que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, ahí podemos sentir esa expresión de estar maravillado, ¿sí?, por lo que Cristo hizo por él, o porque Cristo lo escogió, ¿sí? Así que por eso, pues Pablo podía decir con toda sinceridad, dice, antes he trabajado más que todos ellos, ¿sí? Pero no fue por su propia, siempre daba la gloria a Dios, no se lo atribuía a él, aún así como podemos ver ahí en 2 de Corintios 11:23, en adelante dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros,
porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las enseñanzas de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que ahí podemos ver todo por lo cual el apóstol Pablo pasó y también todo lo que él experimentó, varias de esas cosas que él experimentó, pero la gloria siempre se la daba a Jesús. ¿Sí? Y aquí no se estaba jactando de su propia espiritualidad o poder, sino en Dios. Porque luego se apresura a añadir, dice, pero no yo. ¿Sí? Dice, pero no yo. Yo hice todas esas cosas, dice, aunque tuve la oportunidad de hacer todas esas cosas, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Esa misma gracia que era la razón de su llamamiento, era también responsable de su fidelidad. Así que él reconoció que Dios en su soberanía le comisionó como apóstol y en su soberanía bendijo también su ministerio apostólico. Pablo creyó, respondió, obedeció y fue continuamente sensible a la dirección y voluntad divina. Pero también sabía que aparte de la gracia anticipada de Dios, todo lo que había hecho hubiera sido completamente en vano y sin valor, ¿sí? Sin la verdad y el poder de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Porque eso había producido en él grandes cambios en él. Y entre esos cambios que esa experiencia tuvo en Pablo, la primera experiencia y más profunda fue que Pablo reconoció su pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Saulo por primera vez se dio cuenta de cuán lejos estaba su vida religiosa externa de ser internamente agradable a Dios. Él pensaba que al perseguir a la iglesia estaba cumpliendo o era bien visto delante de Dios, ¿sí? Así que se vio a sí mismo como realmente era, un enemigo de Dios y un perseguidor de su iglesia. Así y pues eso le sucede a cualquiera, nos ha sucedido a cualquiera que hemos venido a Cristo, el reconocimiento de nuestro pecado, ¿sí? Tenemos primeramente que reconocer que somos pecadores. Y Saulo en aquel momento se dio cuenta de lo terrible, de cuán terriblemente estaba equivocado, ¿sí? Que en lugar de hacer la voluntad de Dios estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros también en algún punto nos dimos cuenta de que realmente éramos enemigos de Dios, que siempre habíamos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y segundamente, Pablo experimentó una revolución también de carácter. De un perseguidor de la iglesia se había convertido en su más grande defensor, ¿sí? De ser el más grande perseguidor, ahora era el más grande defensor de la iglesia. ¿Por qué? Porque quedó transformado de una vida caracterizada por el odio generado por la justicia propia a una caracterizada por el amor que se da a sí mismo. Cambió de opresor a siervo, de encarcelador a liberador, de juez a amigo, de quitar la vida a dar vida. Sí, fue un
un cambio de 180 grados, ¿no? Como dicen, de ir para allá, empezó a caminar hacia el otro extremo, ¿sí? Completamente a media vuelta. Y eso es lo que pasa con todo convertido. Una vez que se da cuenta de que es pecador, pues empieza a cambiar su camino, ¿sí? De ir en ese camino empezamos a caminar en lo contrario a ese camino, ¿sí? Y en tercer lugar, experimentó una reorientación profunda en su energía. Ahora servía a los redimidos de Dios con la misma energía y celo con que antes se había opuesto a ellos. Así que ahora estaba para el servicio de la iglesia, ¿sí? Y utilizaba su energía de la misma manera como antes los perseguía, ¿sí? Así que ahí podemos ver la transformación también de Pablo, y él pues es un testimonio, un testigo especial de la evidencia de la resurrección. Todo lo que Pablo hubiera hecho, como él dice, hubiera sido en vano si no hubiera Jesús resucitado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? Después Pablo, en el versículo 11, nos da otro, el quinto, que es el testimonio. El testimonio del mensaje común. Del mensaje común. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿sí? Y el último testimonio de la resurrección de Cristo que nos presenta Pablo fue el del mensaje común que todo verdadero apóstol, profeta y pastor predicaba y predica, ¿no? Hasta el día de hoy. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, o sea, ellos, diciendo Pedro, los 12, los 500, Santiago o cualquier otro. Así predicamos, dice, y así habéis creído. Y sin ninguna excepción, la predicación y la enseñanza de la naciente iglesia estaba centrada ¿en qué? En la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿sí? Que es el mensaje del Evangelio. Siempre que se predicaba de Cristo o de quien quiera que predicara el mensaje de Cristo, su resurrección era el mensaje fundamental que se proclamaba, ¿sí? Porque cuando todos sus discípulos, todos estos discípulos que hemos visto, presenciaron a Jesucristo resucitado, entonces fue que su temor, cualquier cosa, lo dejaron atrás, ¿sí? Lo hicieron a un lado. Cuando estaban todos escondidos, pero después de que vieron a Jesucristo resucitado, fue el mensaje que llevaron, siempre a todas partes, por donde quiera que iban, era el mensaje que daban, que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado, ¿sí? Así que fue el mensaje fundamental que todos los discípulos proclamaban. Y no había discusión acerca de la verdad o de la importancia de la doctrina, lo que difícilmente hubiera sido el caso si hubiera sido una invención, ¿sí? Si la resurrección hubiera sido una invención, pues
¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por algo falso? ¿Sí? Así que, excepto en unos pocos casos aislados de herejía, la doctrina de la resurrección de Cristo no ha sido cuestionada dentro de la iglesia hasta nuestra era moderna, ¿verdad? De hoy. Porque el cristianismo del Nuevo Testamento, ya sea antiguo o moderno, no sabe nada de un evangelio cuyo corazón no sea el Señor y Salvador resucitado, Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, si estamos aquí, ¿es por qué? ¿Porque hemos creído en quién? Bueno, primero es por la misericordia de Dios, pero porque hemos creído que Cristo, ¿qué? Resucitó. ¿Sí? Que Cristo resucitó. Y ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje más importante. ¿Sí? Aunque, como mencioné la vez pasada, hoy en día se predica más acerca del amor de Dios o el amor a Cristo. ¿Sí? ¿Y está mal eso? ¿Sí o no? Digo que el mensaje más importante, el mensaje del Evangelio, pues es la resurrección de Jesucristo, aunque hoy en día se predica más el amor de Dios. Pero ¿está mal predicar el amor de Dios? Como si fuera lo más importante. Sí, ¿verdad? Porque lo que el Hijo de Dios debe de creer es en la resurrección de Jesucristo, que Jesús está vivo, ¿sí? Porque es lo que da base a su muerte, ¿sí? A su sepultura, y lo que da base a todo eso es la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería todo lo demás, ¿sí? Y aunque el amor de Dios es importante, claro que es importante, pero el mensaje para que la persona se salve es precisamente creer que Jesucristo está vivo. Amén. Así que, pero hoy en día se le da más énfasis, y inclusive hay muchos que piensan que ese es el Evangelio, predicar el amor de Cristo. ¿Sí? Pero el mensaje del Evangelio, como creyentes debemos tenerlo bien en mente. ¿Cuál es? ¿Sí? Si queremos que una persona se salve, ¿qué le decimos? Tenemos como creyentes saber cuál es el mensaje que tenemos que darle a cualquier persona, sea quien sea. No importa si es religioso, ¿sí? Porque si una persona es muy religiosa o está en otro movimiento religioso, necesita saber, necesita conocer el mensaje del Evangelio. Porque solamente el mensaje del Evangelio tiene ¿qué? Poder para salvación. Solamente el Evangelio tiene poder para salvación. ¿Eh? Así que es lo que debemos constantemente predicar. Nos podemos poner a hablar de muchos temas de la Biblia, que era una de las cosas que yo hacía antes.
Ajá, pero la gente siempre se va por un lado, se va por otro, ¿cómo dicen? En veces dicen, no, pues es que el jardín del Edén, Adán y Eva, pues esa es una fantasía, y que la creación, y que esto, y pues se la pasan brincando de un lado a otro, ¿verdad? Pero, pero siempre, siempre hay que traerlos al mensaje principal, ¿sí? ¿A que reconozcan, a que vean, se vean como pecadores, ¿sí? Porque mientras una persona no se vea como pecador, porque la mayoría dice, no, pues yo no pienso que soy pecador, yo soy una persona buena, ¿sí? No robo, no he robado, no he matado, no he hecho esto, pues soy una persona buena, ¿sí? Pero, pues, tal vez sean buenas personas a nivel, ¿qué? Humano, o comparadas con otras personas. Porque sí podemos ser mejor que otras personas, o peor que otras personas, ¿sí? A nivel humano. Pero la comparación no es con otros humanos. La comparación es ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Cómo nos comparamos con Jesús? ¿Sí? Y ahí sí nos vamos a ver ¿qué? Quebrados si realmente analizamos eso, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a ver que somos pecadores. Pero mientras nos estemos comparando con otras personas, pues sí podemos hasta sentirnos muy espirituales, ¿no? Pero la verdadera comparación tiene que ser con Jesús, ¿sí? Así que de esa manera nos damos cuenta de que somos pecadores. Y una vez que nos damos cuenta de que somos pecadores, va a decir, ¿y cómo? La pregunta ahí sería, ¿y cómo me puedo limpiar de ese pecado? ¿Sí? Porque la mayoría de las personas piensan que haciendo buenas obras, que pueden, ¿cómo se dice? Poner más peso a un lado de la balanza. Sus pecados están acá, están pesados, así que si empiezan a poner algo de peso con obras buenas, pueden equilibrar la balanza, ¿no? Y ese es el pensamiento universal del ser humano, buenas obras, ¿sí? Esfuerzo propio, esfuerzo humano. Pero sí, todas las religiones falsas están basadas en el esfuerzo humano. Pero el cristianismo no está basado en el esfuerzo humano, porque es imposible para nosotros limpiarnos de pecado, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Podrá el leopardo cambiar sus rayas? No, ¿verdad? No le es posible. Suben de color más. Así que igual para nosotros es imposible limpiarnos de pecado por algún mérito, por alguna obra, ¿sí? Así que ahí el pecador tiene que llegar a la conclusión de decir, entonces si yo no me puedo limpiar de pecado, ¿cómo es que puedo ser perdonado? Y ahí es donde entra precisamente la necesidad de un Salvador, ¿sí? Necesitamos que alguien nos salve, porque alguien que se está ahogando, o sea, no sabe nadar y está ahí batallando, tratando de mantenerse a flote, o sea, está a la deriva. En ese momento necesita alguien que lo salve, ¿sí? Y así es como se debe ver el pecador, que no tiene esperanza en medio del agua ahí sin poder salir a flote y llegar a la conclusión de que necesita alguien que le salve. Y ese alguien es ¿quién? Cristo, porque en sí la persona no se puede salvar a sí misma. Entonces necesita conocer quién es Cristo, para qué vino Jesús, por qué murió en la cruz, ¿sí?
y reconocer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados, limpiados, lavados, perdonados, ¿sí? Y una vez que la persona reconoce eso, lo que da lo que sella todo eso es la resurrección, ¿sí? Porque por medio de la resurrección Jesús demostró ser quien Él dijo ser, ¿sí? Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Y soy ¿la qué? La vida eterna, ¿eh? Así que Él es Dios, Él demostró ser Dios, porque Él venció el pecado, venció la muerte, y por eso no pudo permanecer en la tumba, ¿sí? Tenía que resucitar. Así que eso le pone el sello a todo. Así que ahí vemos, ¿verdad?, el reconocimiento del pecado, el medio de la salvación, pero la resurrección es lo que sella todo. Por eso es que es la piedra angular del Evangelio, la resurrección. Así que predicar el amor de Dios, pues para que una persona se convierta, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje que una persona necesita escuchar. Amén. Aunque llegaremos a ese mensaje, la persona se va a dar cuenta de ese amor, ¿sí? Pero también necesita conocer que Dios es no solo amor, sino también es ¿qué? Fuego consumidor. O sea, la persona necesita saber las dos cosas, no solamente una. Si hablamos solamente del amor de Dios, estamos mal informando a la persona de quién es Dios, ¿sí? ¿Verdades a medias resultan qué? Estamos dando una verdad a medias. Así que el mensaje del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo, y más importante aún es predicar que Cristo vive y que por Él podemos tener vida eterna. Ese es y debe seguir siendo el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Cuando la persona se ve perdida, hey, te tengo buenas nuevas. Cristo es la solución, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No preguntas? Bueno, pues eso cubren los
primeros 11 versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y luego ahí, aún el versículo 12, el versículo 12 al 19, vamos a ver. La importancia de la resurrección corporal. Y vamos a leer ese pasaje. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, ahora, como dije al principio, el hecho de que Pablo se toma todo este capítulo para explicarle a los corintios de la resurrección corporal, es de que había algunos entre ellos que estaban dudando de la resurrección. No de la resurrección de Cristo, porque, como les dije al principio, para poder ser creyentes tuvieron que haber creído en la resurrección de Cristo. Pero estaban dudando de que una vez que murieran, ellos resucitaran, ¿sí? Y eso se debía a la filosofía griega que decía: ¿quién va a querer, que su cuerpo resucite? ¿Sí? Pero estaban refiriendo a un cuerpo de ahí ya todo lleno de gusanos, ¿verdad? ¿Quién va a querer vivir en un cuerpo así? ¿Sí? Tenían una mala información acerca de ello, pensaban que así como veían el cuerpo de alguien ahí muerto en la tumba, así iban a resucitar. ¿Quién iba a querer resucitar así? Además, ellos creían que tenían una filosofía de dualismo, donde decían que lo espiritual es bueno, pero lo carnal es malo, ¿sí? Así que como lo divino, lo bueno, iba a volver a lo malo que era el cuerpo. Entonces, por eso, como los corintios venían de esa influencia griega, de la cual habían vivido por muchos años, y así como todas las demás cosas, los errores que cometieron, pues se debía a que no habían abandonado sus creencias, ¿sí? De alguna manera
se habían infiltrado todavía en la iglesia y todavía algunos de ellos creían en esas filosofías falsas, ¿sí? Así que Pablo pues tenía que informarles, ¿verdad?, de que no era de esa manera. Y por eso aquí es donde nace, ¿verdad? Esto, de aquí dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿sí? O sea, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ellos predicaban que Jesucristo había resucitado. Ellos habían creído que Cristo había resucitado. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Si ustedes están predicando que Cristo resucitó, si ustedes están aquí en la iglesia porque creyeron que Cristo resucitó, ¿cómo es posible, dice Pablo, que entre vosotros hay algunos que digan que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Esa es la causa, eso es lo que Pablo está aquí refutando. Así que pues parecía extraño, ¿verdad?, que algunos de los creyentes ahí en Corinto pues creyeran que no había resurrección de muertos. Pero pues todo eso estaba influenciado por la filosofía y las religiones paganas de su tiempo. Así que por esa razón pues se metieron allá a la iglesia, entraron esas, o tal vez todavía no se habían despojado completamente de esas creencias, y pues ese era un problema grave. Así que Pablo tenía que tratar de una forma rígida ese punto doctrinal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, también recuerden que también había algunos judíos creyentes ahí en Corinto. Así que, ¿cómo era posible también si algunos de ellos dudaban que dudaran de la resurrección? ¿Sí? Ya que en las escrituras se enseñaba eso también. ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Se acuerdan? Que dijo que iba a ver con sus propios ojos, ¿sí? O sea, el Antiguo Testamento enseñaba también, ¿sí?, de la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, del Mesías, sino también de los creyentes, ¿sí? O la visión de Ezequiel, ¿sí? De allá en Job 19:26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Job ya creía en la resurrección corporal, ¿sí? Porque lo enseñaba el Antiguo Testamento. En Ezequiel 37, del 1 al 14 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces,
profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sí? Así que era una enseñanza pues clara, aún en el Antiguo Testamento, de que no solamente el Mesías iba a resucitar, sino que también su pueblo, ¿sí? Así que, ¿cómo era? Pablo aquí estaba maravillado, como se encontraba también en Gálatas, ¿no? Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Amén. ¿Alguna pregunta? Ya no vamos a alcanzar a cubrir más de ese tema, pero nomás quería dar la introducción de este siguiente pasaje que vamos a ver, de la importancia de la resurrección corporal, ¿verdad? Y que así como Cristo resucitó, también nosotros un día vamos ¿a qué? A resucitar. La mala información que tenían o la creencia errada que tenían es que ¿quién iba a querer tener ese antiguo cuerpo que tenía, ¿no? Por eso es que también en este capítulo el apóstol Pablo enseña que el cuerpo resucitado va a ser un cuerpo diferente, ¿sí? Y inclusive muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser eso Dios? ¿Sí? Bueno, recuerden que para Dios no hay imposibles. Dios es soberano y aunque el cuerpo sea echado en el mar, comido por los peces, aunque sea quemado, aunque sea destruido, así como leímos ahí en Ezequiel, Dios va a juntar todo, ¿verdad? Va a ser un nuevo cuerpo, así como el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo ¿qué? Glorificado, ¿sí? Porque para poder vivir con Cristo tenemos que tener un cuerpo como el de Él, amén. Así que todas esas cosas son las que describe aquí el apóstol Pablo en este capítulo. Preguntas que hayamos tenido acerca de la resurrección, pues aquí Pablo nos da todas esas respuestas. Amén. Así que pues vamos a ir viendo poco a poco. Es muy interesante conocer todas estas cosas, ¿verdad? Así que si tienen preguntas, pues apúntenlas. Amén. Bueno, pues vamos a dar por terminado la escuela dominical del día de hoy. Vamos dando gracias a Dios y ya no hay más preguntas. Orando, Padre Santo, Señor Todopoderoso,
Gracias te damos, Señor, una vez más en este